Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a esta pequeña clase que vamos a hacer, eh, siguiendo, ¿cierto? Lo que estábamos viendo. Vamos a hacer así como una ronda de tres clases. Una ya la hicimos, ¿cierto? Que es la de, o charla en realidad, ¿para qué decirle clase? Esta pequeña charla de las plantas y la alimentación. Vamos a hacer esta de flores, inflorescencias y frutos. Y posteriormente haremos una de plantas medicinales. ¿Ya? Entonces eso va a ser como este pequeño ciclo de charlas botánicas, tal vez como llamarlas, eh, para, para ir aprendiendo cosas, ¿cierto? Que uno nota, ¿cierto? De manera, muchas veces como de manera obvia, ¿cierto? Que uno ve flores y come frutos, como cualquier cosa, ¿verdad? Pero si uno sabe un poquito de esto, se puede llevar hartas sorpresas. Y espero que ese sea, ¿cierto?, una de las cosas interesantes que conversemos ahora. ¿Sí? A ver si se sorprenden tanto como yo, como en las veces que alguna vez las estudié, ¿cierto?, en la universidad. Yo también me llevé hartas sorpresas. ¿Sí? Entonces, comencemos. Bueno, yo soy Simón Donoso, soy profesor de Biología y Ciencias Naturales y también soy licenciado en Biología, ambas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, fíjense que hice una diferencia ya partiendo del título, ¿cierto? Flores, por un lado, las inflorescencias, que ese es un nombre medio raro, ¿cierto? Como que no es tan común de siempre uno escuchar y ya hay una diferencia, ¿cierto? Entre una flor, parece ser, ¿cierto? Entre una flor y una inflorescencia, y los frutos, ¿cierto? Que es lo que se genera finalmente eh, como producto final, ¿cierto? De todo lo que es el proceso de reproducción sexual de las plantas, o de las plantas que dan flores, que se llaman angiospermas. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar a conversar un poquito. Bueno, primero que nada, ¿qué es una flor? Una flor simplemente es la estructura sexual, la estructura de reproducción sexual de una planta. Eh, bueno, no todas las plantas tienen flores, eso es bien importante. Solamente evolutivamente, en temporalidad, por así decirlo, las plantas que tienen flores son las últimas que salieron evolutivamente, que evidentemente han tenido eh, un éxito evolutivo mucho mayor a las otras plantas que no dan flores. eh, y justa una de esas razones de por qué estas plantas que dan flores tienen éxito evolutivo, o más éxito evolutivo que las demás, es justamente por esto, por la generación, ¿cierto?, de esta estructura sexual o para la reproducción sexual, que es la flor y también el fruto. ¿Ya? Eh, por ejemplo, bueno, así como a nombres a grandes rasgos, para que ustedes conozcan, es cierto que cuando son muy chiquititos, de repente, eh, o sea, mi mamá es profesora de básica, de ciencias, bueno, habla en, creo, segundo básico, así de estos nombres, bueno, una de las cosas muy raras, ¿cierto? Que es que, claro, es cierto, uno lo ve muy pequeño, pero después, interesantemente, dentro del currículum nacional de biología o de ciencias naturales, no lo ve uno nunca más, siendo que es algo tan interesante, algo tan visual, ¿cierto? Algo tan llamativo, y parece ser que como que no importara, ¿cierto? Preferimos darle el tiempo a estudiar a la célula, el transporte celular, que son muy interesantes, súper importantes, súper entretenidos, para mí también, ¿cierto? Pues con mayor razón, pero estas cosas como más visuales, más concretas, ¿cierto? Parece como que no tuvieran tanta importancia o como que realmente no le tomamos el peso, o al menos ministerialmente, así como una crítica, ¿cierto? A que esto realmente también importa. De hecho, para un niño yo creo que es más significativo saber esto que comprender, no sé, pues, de qué está hecho una hormona, o cómo viaja, o no sé, bueno, cosas por el estilo, pero así como una pequeña crítica social a cómo está pensado, ¿cierto? Al menos nuestro currículum, por el cual los profesores de biología nos regimos eh, en este país. Pero bueno, paréntesis, cualquiera.
Eh, ¿Qué estaba diciendo? Que, bueno, evolutivamente, ¿cierto? Estas plantitas que dan flores tienen una mayor representatividad por su éxito. Y uno de los éxitos, o una de las justificaciones del éxito reproductivo que tienen, es justamente la generación de esta estructura sexual que es la flor. Las plantas que dan flores se llaman angiospermas. Ese es el grupo, ¿sí? Por así decirlo, las angiospermas. El grupo de plantas que genera flor, ¿ya? Y las angiospermas son, en número de especies, son muchas, 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 muchas. Que dan muchos tipos de flores. Uno las conoce así como las flores tipo, las que son de color, ¿cierto? Pero créanme que hay muchas flores, ¿cierto? Que no necesariamente tienen que tener esos bonitos y llamativos colores. Les pongo un ejemplo. Las poáceas, los pastos, también generan, son angiospermas, también generan flores. Y la flor, créanme que es una cosa absolutamente distinta a lo que nosotros sabemos o pensamos o creemos como es. Si gustan, busquen en internet, en Google, ¿cierto? Una flor de una poácea, y se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Pero bueno, esta es la representación, ¿cierto? Típica de una flor de una angiosperma, ¿sí? Las plantas que no dan flores el- eh, son varias otros grupos. Entre ellas están las gimnospermas, que algo habíamos hablado la clase pasada, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de la araucaria, las gimnospermas. Y también otros grupos de plantas que la gente a lo mejor ahora lo voy a nombrar, pero no tienen idea de que son plantas, como por ejemplo los musgos, las briófitas, que es el nombre, el grupo este de donde están eh, los musgos, unas cosas que se llaman los antoceros y otras cosas que se llaman las hepáticas. También son un grupo, ¿cierto? Las briófitas también son un grupo considerado dentro de las plantas. Los musgos entonces son plantas, pero ellos no dan flores. Las otras son las pteridófitas, los helechos. Los helechos, que también son plantas, o están dentro de este reino, ¿no? ¿Cuánto se llama? Em, Tampoco dan flores. Y si nos vamos a la raíz de donde nacieron, por así decirlo, de dónde vienen las plantas, son las algas verdes, las clorófitas, que es el nombre que tienen, las algas verdes. Y evidentemente las algas verdes no tienen, ¿cuánto se llama? Flores. Cada una tendrá reproducción de distintos tipos, pero eso ya es harina de otro costal. Pero ahora, dedicándome, ¿cierto?, única y exclusivamente a las angiospermas, la flor, que nosotros conocemos, ¿cierto?, tiene algunas estructuras bien interesantes. Ya las vamos a nombrar. La flor está hecha principalmente por cuatro verticilos, que son dos internos, que son, ¿cómo decirlo? Eh, Se me fue la palabra. Me acordaré en un momento. Y dos externos. Son fértiles, esa es la palabra. Dos internos que son fértiles y dos externos que son infértiles. ¿Ya? Perdón, se me fue la palabra. Las flores están puestas, ¿sí? Si miramos acá el mono, están puestas en un lugar ¿cuánto se llama? Del tallo, que se llama receptáculo o tálamo, ¿sí? Que es parte del tallo. Este palito que sostiene la flor se llama pedúnculo, que también es parte del tallo. Entonces, hay dos partes del tallo que están involucradas en la flor. El pedúnculo, que es la parte que sostiene a la flor, y donde estaba sentada la flor, que se llama tálamo o receptáculo. ¿Ya? Ese es el lugar. Eh, las estructuras más externas, ¿sí? Son dos, los que en general, y muy en general, tienen colores, ¿cierto? Que uno las ve y dice, oh, qué bonita la flor, ¿cierto? Que se llaman pétalos, y unas estructuras externas, que son más externas aún que los pétalos, que por lo general son verdes y parecen una hoja, ¿cierto? Que se llaman sépalos, ¿sí? Sépalos, que son estos, y los pétalos, ¿ya? Em, por otro lado, las flores en general
no todas, pero en general, son hermafroditas. ¿A qué se refiere con que sean hermafroditas? A que tienen ambos aparatos reproductores masculino y femenino en la misma flor. Aunque tienen que saber que también hay especies de plantas que tienen flores masculinas y otras femeninas. Entonces, no necesariamente, ¿cierto? La flor tiene que ser hermafrodita. Las flores así que son hermafroditas, que tienen ambos aparatos reproductivos, se llaman perfectas. Les dicen flores perfectas, porque tienen los dos aparatos reproductivos. En cambio, las que solo, por ejemplo, tienen el aparato reproductivo masculino o solo el aparato reproductivo femenino, se llaman imperfectas. ¿Ya? Eh, bueno, eso es otra cosa. Pero ¿cuánto se llama? La flor está hecha principalmente, esta flor perfecta, ¿cierto? Está hecha de los dos aparatos reproductivos. El aparato reproductivo masculino, que es este amarillo, está formado por los estambres, ¿sí? Los estambres, que a su vez los estambres están hechos de de los filamentos, que son estos, y estas cosas de aquí que se llaman anteras. Los estambres son los encargados de generar el gameto masculino, disculpe, que es el polen, ¿cierto? Y por otro lado tenemos al aparato femenino, ¿cierto? Que está hecho de el estigma, ¿sí? El estigma, este palito largo, ¿cierto? Que se llama estilo, y toda esta estructura grandota que se llama ovario, ¿ya? Entonces, estigma, estilo y el ovario. Mucha gente le llama, ¿cierto?, al conjunto de todo esto, ¿eh? Así como todo esto le dice el pistilo de la flor. Y eso está mal. En realidad se llama carpelo. ¿Ya? Ese es el nombre correcto que tiene. Para que lo tengan clarito. ¿Ya? Algo bien interesante es que, bueno, las plantas, ¿cierto? Ustedes entienden que crecen en tamaño. Y cuando van creciendo, las plantas tienen un eje o tienen varios ejes por donde van creciendo. Si uno se va a la punta de ese eje, de esa ramita, por ejemplo, que está creciendo, el lugar por donde está creciendo la planta se llama meristema apical. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene, meristema apical. Ahí está. Entonces, las plantas crecen a través de su meristema apical. Por ahí van, ¿cierto? Aumentando su tamaño. Si generas una flor, el meristema apical se diferencia y ya deja de crecer. O sea, si tú por este lado, ¿cierto? Que tenías un tallo con un meristema apical, formaste una flor, entonces ya esa planta no va a crecer por ese lado. Nunca más. ¿Lo fijas? Porque ya perdió la capacidad de ¿cuánto se llama? De seguir aumentando su tamaño porque modificó su meristema apical para generar, ¿cierto? El, eh, esta estructura que es la flor. ¿Ya? Esa es una de las características bien interesantes que está. ¿Mm? Bueno, algo bien importante es que las plantitas tienen hartos nombres, ¿ya? Sabemos, ¿cierto?, que estigma, estilo y ovario, ¿cierto? Es lo que uno le conoce como el pistilo, pero ya sabemos que se llama carpelo. El conjunto, y esta es el aparato reproductor femenino de la flor. Las anteras y los filamentos, anteras y filamentos, forman los estambres, que son el aparato reproductor masculino. Por fuera están los pétalos, y por más afuera, ¿cierto?, están los sépalos. Tenemos el receptáculo, que es donde está sentada la flor, y finalmente el pedúnculo, ¿sí? El conjunto de todos los pétalos, si yo miro la flor y veo el conjunto de todos los pétalos, eso se llama corola, como el auto, como el Toyota, ¿sí? Corola, ¿sí? Ese es el nombre que tiene. Y si ahora yo miro el conjunto de todos los sépalos, ¿sí? Se llama cáliz. Entonces, si yo miro una flor, ¿sí? Entonces yo lo que veo, el conjunto de todos ellos es la corola. Y si yo miro por debajo una flor y veo el conjunto de todos los sépalos, eso se llama el cáliz. ¿Ya? Ahora, si tomo en cuenta todo el aparato femenino, completito, sin diferenciarle en ninguna parte, eso se llama el gineceo. El gineceo es el conjunto de todas las estructuras femeninas, forman el gineceo. En cambio, eh,
Cuando uno ve toda la estructura masculina junta, eso se llama androceo, ¿sí? El androceo. Entonces, si yo quiero ver las partes así más generales de la planta, yo tengo la corola, que es el conjunto de eh, pétalos, el conjunto de sépalos, que es el cáliz, el gineceo, que es todo el aparato reproductor femenino, y el androceo, que es todo el aparato reproductor masculino. Ahora bien, si yo quiero generalizar más aún, y yo miro la corola y el cáliz, todo junto, ¿sí? Si yo junto tanto la corola y el cáliz y lo miro como una gran estructura, eso se llama perianto, ¿ya? El perianto. Si uno mira el cáliz y la corola juntos, como un todo, se llama perianto, ¿ya? En realidad no es mi idea estarlos complicando, ¿cierto? Tanto con nombres, pero es que tienen que saberlo, ¿ya? Eso es una de las cosas interesantes que esto tiene. Si nosotros vemos, por ejemplo, el ovario de una plantita, ¿cierto? Que es como una botellita, ¿sí? De esta flor, ¿cierto? Adentro del ovario están los óvulos. ¿Se fijan? Los óvulos. Y esos evidentemente se van a fecundar, ¿cierto? Y van a generar un embrión que va a generar, ¿cierto? Una nueva planta en otro lugar cuando ésta se disperse. Ahora, lo interesante es que este nuevo, ay, disculpe, este nuevo embrión, ¿cierto? Que se va a generar, va a crecer dentro de una estructura que se llama semilla. Y esa es la estructura de dispersión. Pero ¿qué es lo más interesante de esto? Lo más interesante es que aparte de que crecen en la semilla, ¿cierto? O dentro de la semilla, eh, esa semilla crece también adentro de algo. Y ese algo es el fruto. Entonces, el fruto, yo, por ejemplo, piensen en cualquier fruto, en una naranja, por ejemplo. Cuando yo veo una naranja, ¿cierto? Yo la parto, la naranja dentro tiene semillas. Entonces eso quiere decir que las semillas viajan dentro del fruto. Eso quiere decir que finalmente el fruto se tiene que formar del ovario, ¿o no? Claro que sí, pues si desde acá, ¿cierto? Se van a fecundar y se van a generar las semillas. Esas semillas van a quedar dentro de todo esto que finalmente va a dar origen al fruto. ¿Te fijas? O sea, el fruto finalmente viene del ovario. Y si nos vamos para acá, para el otro lado, para el lado masculino, nosotros nos vamos a encontrar con, bueno, los estambres, ¿cierto? Que están formados por dos cosas, que son las anteras y los filamentos. Y acá se generan los granos de polen. Entonces estos granos de polen, ¿cierto? Viajan, eh, los polinizadores, ¿cierto? Generalmente ocupan mucho esto. eh, el polen es el gameto masculino, pues, es, por así decirlo, el espermatozoide, ¿sí? El gameto masculino que va a ir a fecundar, ¿cierto? A esta parte. Y evidentemente, si estas flores son perfectas, bueno, obviamente la gran mayoría fecunda a la misma flor, pero también eh, puede, ¿cierto?, dispersarse a través de los polinizadores, lo que genera, por ejemplo, una de las cosas tan importantes en biología que es la variabilidad genética, ¿sí? Porque no es que nos sirva, pero no es tan bien visto biológicamente que yo me reproduzca conmigo mismo. Es como porque todos estos genes son los mismos, son exactamente lo mismo. ¿Qué es mejor biológicamente? Que yo, ¿cierto? Mis genes se vayan y se reproduzcan con otros, ¿cierto? Para generar variabilidad genética, ¿sí? Y la variabilidad genética es clave para poder, para todo el proceso evolutivo, y, bueno, un montón de cosas más que son súper interesantes, ¿cierto? De cómo cambian los organismos a través del tiempo. Bueno, espero que les haya quedado clara esta parte de la anatomía, por así decirlo, de las flores, ¿ya? Ahora, las angiospermas, que son las plantas que generan flores, tienen así como dos grandes divisiones internas. O sea, yo tengo las angiospermas, pero las angiospermas yo las puedo dividir en dos. Las monocotiledonias y las dicotiledonias. Monocotiledonias y dicotiledonias son súper distintas, ¿ya? Tienen hartas diferencias no solo en la flor, sino que, eh, ¿cuánto se llama? ¿Cuántos diferencias estructurales, diferencias
en muchos sentidos, incluso hasta en formas de la hoja, un montón de diferencias. Claro, si uno va por la calle, ¿cierto? En realidad uno mira y mira como que todo igual, pero no es tan igual, ¿ya? Cuando uno estudia esto, hay diferencias. Y una de las diferencias interesantes entre las monocotiledonias y las dicotiledonias es la flor. Porque, claro, si yo las miro así, son como todas iguales, pero no son todas iguales. Miren, las monocotiledonias tienen flores que se llaman trímeras. ¿Qué significa que sean flores trímeras? Que las partes de la flor son tres o múltiplos de tres, como esta, por ejemplo, que tiene tres pétalos y tres sépalos. ¿Se fija? Entonces son trímeras. Y todo es de tres o múltiplos de tres. Por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 anteras. ¿Se fija? Y 6 es múltiplo de 3. Entonces todo 3, 6, 9, 12, así. En cambio, las dicotiledonias tienen flores que son, eh, ¿cuánto se llama? Pentámeras, o múltiplos de 5, o tetrámeras, o múltiplos de 4. ¿Ya? Pueden ser de múltiplos de 4 o de múltiplos de 5. Como esta, que es una cruciferácea que se llama esta familia, que, bueno, se entiende por qué, ¿cierto? Pero como esta, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿cierto? Eh, bueno, en este caso, ¿cierto? Son pétalos. Y mira, 1, 2, 3, 4, 5 anteras. Y así, un montón de características que son eh, múltiplos de 5 o de 4. ¿Ya? Entonces puede tener 4, 8, y así, o 5, 10, 15, en fin. ¿Ya? Entonces pueden ser múltiplos de 4 o múltiplos de 5. Y en este caso son solamente múltiplos de 3 las monocotiledóneas. Entonces, desde ahora en adelante, si usted va a una florería, por ejemplo, haga el tiempo, ahora que lo sabe, ¿cierto? De ver cuántos pétalos o sépalos tiene. Si son múltiplos de 3, entonces una monocotiledonia. Si son múltiplos de 4 o de 5, entonces una dicotiledónia. ¿Mm? Le doy esa tarea para que lo practique, ¿cierto? Y pueda darse cuenta que en realidad esto eh, puede, ¿cierto? Verse reflejado más allá del conocimiento teórico. ¿Mm? Que realmente eso es la importancia que esto tiene. ¿Mm? Por ejemplo, miren esta. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es múltiplo de 3. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se fija? Múltiplos de 3. Para que lo tenga clarito. Bueno, pasamos ahora a las famosas inflorescencias. ¿Por qué? Porque las inflorescencias, bueno, me voy a devolver un segundo. Cuando usted tiene una flor, o sea, una planta, disculpe, que genera flor, pero genera una flor, ¿sí? Una flor. Eso es una flor simple. Así se llama, una flor simple. Cuando, como esto. O sea, no es necesario que genere una flor toda la planta. Puede ser un árbol que genere varias flores, pero por cada tallo, por así decirlo, se genera una sola flor. Eso es una flor simple. ¿Sí? Así de sencillo. Pero cuando yo tengo que en un tallo hay más de una flor, eso ya no es una flor, eso es una inflorescencia. ¿Qué es una inflorescencia? El conjunto de muchas flores en un único eje de tallo, ¿sí? Cómo se, cómo se ponen, ¿cierto? Cómo se posicionan. Supongamos que este es el tallo. Si yo tuviera una pura flor aquí, eso es una flor simple o única. Pero si yo en este tallo empiezo a tener varias flores en un mismo tallo, eso es una inflorescencia. ¿Te fijas? Porque una inflorescencia es un conjunto de muchas flores en un mismo tallo. ¿Te fijas? Esa es la gracia que tienen o la característica que tienen las inflorescencias. Y hay varios tipos de inflorescencia que no vamos a entrar en detalle a hablar de cada uno, porque cada uno tiene sus distintas, eh, ¿cuánto se llama? Características de organización. Pero lo que a uno se le tiene que quedar en la cabeza es que en un mismo eje tiene que haber más de una flor. Eso es una inflorescencia. ¿Sí? Y yo te voy a mostrar, ¿sí?
te voy a mostrar dos ejemplos que hasta ahora, ¿sí? Al día y hora que veas este video, tú dices que son una flor, pero no son una flor, son una inflorescencia, ¿ya? Y a lo mejor va a quedar así, ¿ya? ¿Sí? Choqueado, ¿ya? Y son los siguientes. Oh, ¿cierto? Y usted dirá, pero ¿cómo el girasol? Si el girasol es una flor única, me lo acaban de decir, si que cuando un tallo ¿cierto? De una flor es una flor única. Amigo, amiga, esa no es una flor, esa es una inflorescencia. Y usted dirá, pero ¿dónde veo las flores? Ah, ya. Porque posiblemente, ¿cierto? Usted piense que esto es una sola flor. Y no es así, querido amigo. Las flores, y hablo de las flores porque existen millones de flores aquí, en este lugar, en esta fotito, por así decirlo, perdóneme. Las flores están aquí. Hay millones de flores que se encuentran aquí, en este lugar, que están, mira, me voy a devolver, fíjense, este es un girasol, por así decirlo. El tallo se engruesa, ¿se fijan? Este es el tallo, ¿cierto? Y el tallo se engruesa en una superficie grandota, ¿se fijan? Y las flores se posicionan ahí. Y se posicionan millones de flores en este tallo engrosado que se encuentra por debajo. Y aquí se posicionan millones y millones y millones de flores. Este tipo de inflorescencia se llama capítulo, ¿sí? Este es un tipo de inflorescencia bien común que se llama capítulo. ¿M? Entonces, los girasoles no son una flor, son una inflorescencia, ¿ya? Así que ahí tiene una eh, idea, ¿cierto? Bueno, en realidad cualquiera de estas familias de las asteráceas que se llama, tienen inflorescencias, ¿ya? Eh, Pueden poner en internet, así, familia Asteraceae, asteráceas, y se van a dar cuenta de un montón de flores que no son flores, sino que son inflorescencias, ¿sí? Estas son inflorescencias del tipo capítulo, como les dije yo, y las inflorescencias del tipo capítulo son típicas de las asteráceas, ¿sí? Así que si un día quiere regalar estos girasoles, regale uno nomás, pues ahí vienen millones de flores, ¿cierto? Ah, ¿cierto? Le va a salir más barato. No, 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 tontera, tontera mía, pero para que vea, ¿cierto? Que, y no me haga caso, me la van pateando, así que no me haga caso en ese sentido. Pero sí, la idea, ¿cierto? De que las inflorescencias son un conjunto de millones de flores y este es un gran ejemplo, ¿ya? Para que nunca más lo olviden. Y este, bueno, un nombre científico bueno, ¿cierto? Hay que acordarse de los nombres científicos de el girasol, Helianthus anus, ¿sí? Ese es el nombre científico del girasol. Y esta, que es la cala, ¿sí? Xantedeschia etiópica, que es el nombre científico con Z, Xantedeschia etiópica, eh, también es una inflorescencia. ¿Dónde están las flores? Porque la gente cree que esto es una flor. Y no, pues esta no es una flor. Las flores, chiquillos, están aquí. Ahí están. Y hay millones de flores. Este tipo de inflorescencia se llama espata. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene este tipo de inflorescencia. Espata. Y las flores están ahí. Están millones y millones de flores. ¿Sí? Esta en realidad no es un pétalo como tal, sino que es una hoja modificada que se llama bráctea. ¿Ya? Así que tampoco es un pétalo como tal. ¿Por qué? Porque las flores están aquí, ¿ya? Así que ahí tiene dos ejemplos, ¿cierto? Y de los muchos que hay más, que hay inflorescencias, que son inflorescencias, y la gente cree que son una flor. De hecho, en el comercio los venden como flores. Claro, en realidad en una florería, ¿cierto? La gente no le va a poner vendo inflorescencia porque nadie le va a entender, pero ahora entiende, ¿cierto? Que un poquito más el día de mañana, cuando vaya o vaya a un cementerio, o vaya, ¿cierto? A una florería, lo que sea, y vea girasoles o vea estos tipos de flores, no son flores como tal, son inflorescencias, ¿sí? Porque son un conjunto de muchas flores en un mismo tallo. ¿Ya? Para que lo tengan claro, no se les olvide. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos un gran pensamiento y un gran aprendizaje que espero no se les olvide nunca más en su vida.
Bueno, ahora pasamos a esta parte que es bien entretenida, que son, ¿qué son los famosos frutos? Bueno, los frutos es la estructura, como dice, constituida por el ovario de la flor, ¿cierto? Y en conjunto con cualquier otra estructura anexa, que también puede madurar junto a ello. Ahora, bien, es importante esto. Cuando un fruto está formado solo del ovario, o sea, el ovario solamente formó finalmente el fruto, esos frutos se llaman frutos verdaderos. En cambio, cuando el ovario genera el fruto, pero además del ovario, eh, también están formando parte de ese fruto otras estructuras que no son el ovario, pero forman el mismo, forman un fruto, el ovario más otra estructura, forman un puro fruto, esos frutos se llaman frutos falsos, ¿ya? Y gran cantidad de los frutos que uno conoce son falsos. Mm, Entonces ahí vamos a ponerle harto ojo, ¿cierto? Para que lo tengan claro, ¿ya? Bueno, los frutos evidentemente se clasifican, como ese cuadrito que está ahí, lo vamos a ir viendo con detalle, de muchas maneras, ¿cierto? Y cada tipo de fruto tiene su nombre. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa de esto? Es que en realidad el fruto, claro, uno compra fruto para comérselo, pero la idea eh, biológica es que los frutos no están hechos para comerlos, no. La idea biológica del fruto es la dispersión de las semillas, para eso son, ¿cierto? Y eso es una de las grandes características y grandes avances evolutivos que tienen las angiospermas que no tienen los otros tipos de plantas que no generan flor ni tampoco fruto. Y es que yo con el fruto protejo a las semillas, no las tengo desnudas, suelta, sino que esto yo lo protejo dentro del fruto y más encima ese fruto se puede mover por muchos kilómetros y kilómetros y dispersar esas semillas mucho más lejos de lo que una planta podría, por ejemplo, arrojarlas. ¿Se fija? Entonces, bien interesante el hecho de que en realidad los frutos son simplemente para la dispersión de las semillas. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles estructuras anexas pueden estar formando parte de un fruto y por tanto transformando ese fruto en un fruto falso? Por ejemplo, el ovario más, no sé, el perianto, o los estambres, o el tálamo, o el eje de la flor también, ¿ya? Generalmente es el tallo el que está formando parte anexa de un fruto y por tanto ese fruto pasa a ser un fruto falso. Ahora bien, los frutos están hechos de tres partes: el epicarpo, el mesocarpo y el endocarpo. En español están hechos del epicarpo, que es lo que uno llama la cáscara, que es la parte más externa del fruto, el mesocarpo, que en general es lo que uno se come, y el endocarpo, que es la parte más interna, que en algunos casos se puede comer y en otros no, ¿ya? En algunos casos, en algunos tipos de frutos, meso y endocarpo están como fusionados o como una sola cosa. En otros, por ejemplo, el endocarpo se lignifica, se hace madera y obviamente no se puede comer, y es lo que uno conoce como el cuesco, ¿ya? Eh, en chileno, ¿cierto? Y ahora los vamos a ir viendo para que se den cuenta, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer en este ratito que tengo, en realidad a mí no es mi interés que se aprendan los nombres de los frutos, pero sí que entiendan, ¿cierto? Y ojalá, bueno, si a alguien le interesa esto, tal vez los pueda aplicar, ¿cierto? En su vida cotidiana. Si eso es finalmente el objetivo de esto, ¿ya? Bien, entonces esto, por ejemplo, es un durazno, o lo que sea, ¿cierto? Y acá vemos las tres partes. El epicarpo, ¿sí? Que es la parte de afuera, que es lo que decía yo, que es lo que uno normalmente conoce como la cáscara. El mesocarpo, que es generalmente lo que uno se come, ¿cierto? Como en este caso el durazno, que es prácticamente puro mesocarpo, que es lo que uno se come. Y el eh, endocarpo, que es la parte más interna, que en el caso de los duraznos, por ejemplo, ¿cierto? Se lignifica, se hace madera y uno lo conoce como el cuesco, ¿ya? Lo interesante es que, independiente de este tipo de fruto que tiene su nombre, que ya le vamos a decir,
dentro de los frutos, ¿sí? En este caso, dentro del cuesco, pero dentro de los frutos en general, adentro vienen las semillas, ¿sí? Y las semillas también tienen tres partes. Tienen una estructura que se llama endosperma, que es la que le genera nutrición al embrión, que viene dentro, y tienen una cubierta que se llama tegumento. Entonces también están hechas de tres cosas: tegumento, el embrión, que es el más importante dentro, y el endosperma, que se llama endosperma primario, que es, por así decirlo, el tejido de reserva, de que le da comida al embrión para que pueda hacer todo germinar. ¿Ya? Y aquí, ¿cierto? Más o menos para que se den cuenta, ¿cierto? Esto es una flor, ahí está el ovario, ¿cierto? Y que después, desde acá, desde el ovario, se forma finalmente el fruto. ¿Ya? La misma flor que después, ¿cierto? Formó el fruto. ¿Mm? Para que ustedes se den cuenta. Así pasa con las naranjas, bueno, y otros frutos también, ¿ya? Los tomates, las paltas, en fin, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a ir a clasificar a los siguientes, a los distintos tipos de frutas. ¿Ya? Entonces yo te voy a mostrar ejemplos, los nombres evidentemente, y también los ejemplos. ¿Ya? Bueno, vamos a partir por los frutos que son simples, verdaderos, individuales, secos, indehiscentes. ¿Ya? Porque hay frutos que son secos y otros que se llaman carnosos, que los vamos a ver después. Simples se refiere a que son un solo fruto, no son un conjunto de frutos que se llaman infrutescencia, que lo vamos a ver más adelante. Verdaderos, porque eso quiere decir que son solamente formados por el ovario. Individuales se refiere a que son simples, a eso. Secos, bueno, entendemos que los frutos secos que uno come, bueno, los secos. Indehiscentes significa que no se abren solos, que no se parten solos, sino que hay que abrirlos. ¿Ya? Acá yo encuentro cuatro. El aquenio, ¿sí? Que el ejemplo del aquenio es lo que uno conoce como la semilla de maravilla, y lamentablemente la semilla de maravilla no es una semilla, es el fruto, ¿sí? Esto que está aquí, todo esto es el fruto de la maravilla. Y si yo lo abro, yo me encuentro con la semilla. ¿Se fijan? Este es un fruto seco. Y las semillas de maravilla son un tipo de fruto que se llama aquenio, ¿sí? El aquenio. Este es el fruto de la maravilla. Y dentro, como les dije yo, está, ¿cierto?, la semilla. ¿Sí? Para que no los vuelva a decir, ¿cierto? Estoy comiendo semilla de maravilla, porque lo que usted está comiendo es el fruto, ¿sí? El fruto este. ¿Y qué tipo de fruto está comiendo? Un aquenio. ¿Ya? Ahora, cuando este aquenio tiene alas para la dispersión por el viento, se llama sámara. ¿Sí? ¿Qué es una sámara? Un aquenio con alas. Ya, en este caso se llama disámara, en el caso de aquí, porque tiene dos alas. Es una forma, ¿cierto?, de clasificar, pero básicamente eh, el fruto es un aquenio, pero que tiene estas estructuras para la anemofilia, que se llama, que es la dispersión por el viento. Entonces, estas se llaman sámaras. ¿Quién tiene sámaras? Por ejemplo, los olmos, los árboles muy bonitos, los olmos tienen hay otros evidentemente en este momento no me acuerdo, pero que tienen sámaras como tipo de fruta. La nuez, eh, bueno, tiene hartas características, y como por ejemplo que la parte externa, o sea, el epicarpo, es coriáceo, ¿sí? Tiene un epicarpo que es más bien coriáceo. Lo interesante es que la nuez que uno conoce, que es la que uno se come, que es la nuez del nogal, no es una nuez. O sea, la nuez no es una nuez. ¿Sí? Es algo bien interesante, así como, ¿por qué? Porque la nuez que uno se come en realidad es la semilla de un fruto de un árbol que se llama nogal. Y aquí estamos viendo frutos, no semillas. ¿Se fijan? Entonces, la nuez que uno se come en realidad no es una nuez como tal. ¿Quién es una nuez? Las castañas son una nuez, por ejemplo. Ese es un tipo de nuez verdadera de morfología de fruto nuez, las castañas.
Y este otro se llama cariópside, o también uno lo conoce como el grano, el ejemplo más común, el grano de choclo, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la característica de la cariópside? Es que el epicarpo y todo está como fusionado, está como todo junto. El epicarpo, el mesocarpo, el endocarpo y la semilla, está todo junto. Yo no las puedo separar. No se puede, está todo en una sola estructura y está todo pegado, ¿sí? Es un grano cariopsis, para que lo tenga claro. Entonces, hay cuatro tipos de frutos, ¿cierto? Secos indehiscentes. Aquí están, el aquenio, la sámara, la nuez y el grano cariopsis. Ejemplos, como les decía, el fruto de la maravilla, el fruto de los olmos, eh, las castañas y el grano de choclo. Ahí tiene cuatro ejemplos de cada uno. Ahora, sigamos. Eh, lo que ven acá, ¿sí? Es los mismos frutos verdaderos, individuales, secos, dehiscentes. ¿Qué significa que sean dehiscentes? Que, se abren solos, ¿sí? Eso es la diferencia del anterior. Indehiscentes, que no se abren solos, dehiscentes, que se abren solos. Y acá yo tengo un folículo. Los folículos son estas, ¿cierto? Estructuras, ¿cierto? Que se abren por un puro lado. Es un folículo, ¿sí? Eh, ese es un tipo de fruto folículo. En este momento no recuerdo un ejemplo como tal de qué árbol o planta, ¿cierto? Tiene como fruto un folículo. Eh, si me acuerdo, ¿cierto? Lo mencionaré. Esta otra, que es la legumbre, que es muy conocida, ¿cierto? Típica de la familia de las fabáceas, esa es la familia de las plantas que generan legumbre. La diferencia del folículo es que el folículo se abre por un puro lado, fíjense. No está abierto por el otro lado, se abre por un puro lado. En cambio, las legumbres se abren por los dos lados, ¿sí? Cuando uno pela porotos, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Uno puede pelarlos y abrirlos y se abren por los dos lados, ¿sí? Tiene como ese, así como abre fácil, para, uno lo tira, ¿cierto? Y se abre. Pero el abre fácil lo tiene por los dos lados, ¿no? Entonces se puede, ¿cierto? Abrir por ambos lados. Por eso, esa es la diferencia entre un folículo y una legumbre. Que el folículo se abre por un puro lado y la legumbre se abre por los dos. Esta que está acá, que está aquí arriba, se llama cápsula, ¿sí? El ejemplo más común es, por ejemplo, el fruto de la amapola. Esta es una cápsula. Eh, Ahora, esta cápsula depende de por dónde se abra el nombre que tiene, ¿ya? Hay cápsulas, no sé, septicida, loculicida, en fin, que va a depender de la forma y por dónde se abre. Pero, para que ustedes sepan, ¿cierto? Es simplemente esa forma de fruto, ¿cierto? Que es como una tapita que se abre, eh, es una cápsula. Y un ejemplo del fruto de la amapola. Esta que está acá se llama silicua, ¿sí? Y esta se llama silícula, que son muy parecidas, muy, muy parecidas. La única diferencia entre uno y otro es que la silícula es un poco más gorda, ¿sí? Un poco más gruesa, esa es la diferencia, que la silicua, ¿ya? Ambos tienen las semillas dentro, ambos se abren solos, pero la diferencia, como les digo yo, es que la silicua es más flaca y la silícula es más gorda. Ambos en el medio, si ustedes se fijan aquí o aquí, tienen este tabique, que es un tabique falso, que se llama replum o disepimento, que en ese lugar tienen las semillas puestas. Ahí adentro, ¿cierto? En el replum o disepimento tienen las semillas puestas. Y como son dehiscentes, se abren solos. Típico de la familia de las brasicáceas, ¿sí? Este tipo de fruto. Para que los rábanos, por ejemplo, las brásicas, ¿no? La familia de las brásicas tiene este tipo de fruto. Para que, si alguien lo quiere buscar por ahí en Google, ahí tiene un ejemplo. Bien, ahora pasamos a los que uno conoce más, que son frutos simples, verdaderos, individuales, pero carnosos. Ya no son secos, ahora se llaman carnosos. Y aquí, ¿cierto? Yo tengo tres. La drupa,
la baya y el hesperidio. La drupa, que los duranos, las aceitunas, la cereza, eh, ¿cuál más? Los damascos, las ciruelas, ¿cierto? Son los que uno normalmente conoce y como que tienen cuesco, ¿sí? Pero si nos vamos a lo más biológico, en realidad, ¿qué es el cuesco? El cuesco es el endocarpo que está lignificado, o sea que se hizo madera. Fíjense, la cáscara es el epicarpo, esto es el mesocarpo y esto es el endocarpo. Pero el endocarpo, en el caso de las drupas, está lignificado, o sea, se hizo madera. ¿Por qué? Porque yo dentro de este cuesco, si yo parto el cuesco que hay dentro, estará la semilla. ¿Se fijan? Eso es lo interesante. Adentro de esta cosa, ¿cierto? Está la semilla. Por eso cuando yo quiero tener, no sé, pues, arbolitos de durazno, de lo que sea, yo se supone que tengo que plantar el cuesco, ¿m? Porque adentro está la semilla. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene. Entonces, cosas que tienen cuesco, llaman drupas. ¿Y qué es el cuesco? El endocarpo que está lignificado. ¿Qué significa eso? Que se hizo madera. Y todos los ejemplos de drupa que ya les nombré. Lo que está acá es una valla, ¿sí? Valla. ¿Y quién tiene valla? ¿O quién, un ejemplo de valla? Los tomates, las uvas, los kiwis, las paltas. Entonces, las paltas, pero las paltas no tienen cuesco. Eso que usted le dice cuesco, perdóneme amigo mío, no es un cuesco. Esa es la semilla, ¿sí? Es la semilla, porque usted parte esa cosa, eh, adentro no hay nada, está el embrión adentro, el endosperma y todo lo demás. Eso no es un cuesco, ¿sí? Si lo queremos hacer más metafóricamente, eh, una palta es lo mismo que un tomate. Una palta es lo mismo que un tomate, porque ¿cuál es la diferencia? Que el tomate tiene miles y miles de semillas y la palta, todas esas miles de semillas las hizo una sola que es gigante y se puso ahí al medio. Esa es la diferencia. Entonces, la- las paltas son una valla. ¿Por qué? Porque eso que está ahí, que todo el mundo le llama cuesco, no es un cuesco, ¿no? Porque no es, eh, ¿cuánto se llama? No es el endocarpo que está lignificado. No, eso es la semilla. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de las bayas que tienen el mesocarpo y el endocarpo casi fusionados? Como que no se logran distinguir uno del otro. Por ejemplo, el mesocarpo, bueno, el epicarpo evidentemente es la cáscara, que eso se conoce, ¿cierto? Y es fácil de distinguir, pero, por ejemplo, no sé, en el tomate es difícil decir ya cuál es el mesocarpo y cuál es el endocarpo. Bueno, a lo mejor en este es más sencillo. Esto, que es como la carne del tomate, es el mesocarpo. Y esa como babita, donde están ahí ¿cuánto se llama? Las semillas, ese es el endocarpo. ¿Ya? Mesocarpo, endocarpo y la cáscara que es el epicarpo. ¿Ya? ¿Cuánto se llaman? Las uvas, eh, cuesta un poco más, aparte que son porque son más chicas, ¿cierto? Pero en las uvas, ¿cierto? También, eh, donde están las semillas ahí adentro, ese lugar es el endocarpo. La carne, por así decirlo, que uno se come de la uva es el mesocarpo y la cubierta de afuera, ¿cierto? Es el epicarpo. ¿Ya? Este que está acá, y por ejemplo una palta, que no lo puse aquí, eh, meso y endo son como fusionados, es como la parte más verde y más amarilla de la palta, son como meso y endo, y bueno, la cáscara evidentemente de la palta es el epicarpo, ¿ya? Para que lo tenga ahí clarito, no se lo olvide. Esto que está acá es un hesperidio. Los hesperidios son el típico fruto de todas las cítricos, los limones, las limas, las naranjas, las mandarinas, en fin, todos esos cítricos, ¿cierto? Eh, y acá también se nota muy bien las diferencias entre epi, meso y endo. Epi, la cáscara del color de limón, naranja, lo que sea. La parte blanca, ¿sí? Es el mesocarpo. Y el epicarpo, perdón, el endocarpo, disculpe, es esta parte, ¿cierto? Interna, donde está la semilla y es como esta
estas como celditas que tiene, ¿sí? Esa es la parte del endocarpo, ¿ya? La parte del endocarpo. De ahí está formada un hesperidio, ¿sí? Esa es la diferencia o la forma en que están constituidos. Ahora vamos, por ejemplo, a los frutos simples, que son verdaderos, pero son agregados. ¿A qué me refiero con que sean agregados? Aquí hay un conjunto de ellos y que más encima son secos. El ejemplo, el polifolículo. ¿Cuál es este? El fruto del quillay. El fruto del quillay, cada uno de ellos es un folículo, ¿sí? Folículo, se llama. Pero como son varios y están formando un solo fruto, se llama polifolículo. Así de sencillo. Ahora, si nos vamos acá abajo, tenemos los simples verdaderos que son agregados pero carnosos. Y acá tenemos la polivaya o plurivaya y las polidrupas o pluridrupas. ¿Qué significa? Por ejemplo, las chirimoyas. Eh, Annona querimolium, que es el nombre científico de la chirimoya. eh, ¿Cuánto se llama? Es una polivaya. ¿Por qué? Porque cada una de estas, donde hay una semilla, es una valla. Cada lugar donde hay una semilla es una valla. Pero, no sé si se fijan, pero son muchas vallas que están todas fusionadas formando un gran fruto. Entonces, yo no puedo distinguir una pura valla de otra. ¿Por qué? Porque están todas fusionadas formando un solo fruto. Entonces, esto es una plurivalla. ¿Por qué? Porque está formada por muchas vallas que están todas fusionadas formando un solo fruto. El ejemplo, la chirimoya. O esta, que es más común todavía, las pluridrupas, como las moras, las frambuesas, ¿cierto? Que cada cosita, ¿sí? Cada una de estas cositas redondas es una drupa. Es como un mini durazno cada uno, pero todas están formando una sola gran fruta o gran fruto. ¿Se fija? Entonces, cada uno de estos es una drupa chiquitita, porque adentro cada uno tiene un mini cuesco, por así decirlo, pero están formando una sola gran estructura que es un solo fruto. Esto es una polidrupa o pluridrupa, así como las frambuesas, eh, las moras, en fin, ¿ya? Para que lo tenga claro. Espero que le haya quedado clara esa diferencia. Ahora, vamos a los frutos que son falsos. Los frutos falsos son aquellos que son, bueno, se llaman también frutos complejos o accesorios o falsos. Eh, Son aquellos que están formados por el ovario y alguna estructura anexa, ¿ya? Y acá encontramos hartas cosas que uno conoce y que son falsos, ¿ya? Por ejemplo, las manzanas. Las manzanas son un fruto falso. La forma de este fruto se llama pomo. Las manzanas, las peras, los membrillos, ¿cierto? Todo eso son pomos. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que esto como bien raro, pero fíjense que acá están las semillas, ¿sí? Eso quiere decir que desde acá está el ovario, o estuvo el ovario de la flor. Ya, pero ¿qué es lo que interesa de esto? Lo interesante es que el ovario de la flor está aquí, pero todo esto, que es blanco, que finalmente es lo que uno se come, en realidad era el tallo, el tálamo, donde estaba inserto ¿cuánto se llama? El ovario. Miren, me voy a devolver un segundo para que me lo entiendan. Acá. El ovario, ¿sí? El ovario este, ¿sí? Estaba metido dentro de este tálamo o receptáculo que nosotros conversábamos acá. Ese ovario estaba acá, metido, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no vamos a mostrar tan en detalle, pero en el caso de ¿cuánto se llama? De las manzanas y todo este conjunto de frutos, el ovario no está así como aquí, sino que está más abajo, está inserto dentro del tálamo, está como hacia abajo, ¿ya? Se llama ovario hipógino, que está como abajo, ¿eh? Está inserto dentro del tálamo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que resulta que lo que pasó y lo que se generó
fue que el tálamo, que era esta estructura del tallo, se engrosó y, por así decirlo, consumió finalmente al ovario y el ovario quedó adentro. Entonces, finalmente lo que uno se come de la manzana no es el fruto, es el tallo, un tallo, ¿cierto?, engrosado, y por eso es un fruto falso. ¿Por qué? Porque finalmente lo que uno se come es esto de la manzana y desde ahora en adelante lo saben, en realidad no es el fruto, es el tallo de la planta que formó a la manzana. ¿Por qué? Porque finalmente, si nosotros queremos saber cuál es el fruto como tal, el fruto es este. Ahí, donde están las semillas, ahí está el fruto. Pero todo el resto es tallo. Algo muy similar pasa con las, ¿cuánto se llama? Las frutillas. Las frutillas son estas, bueno, el nombre del fruto se llama conocarpo, y la gracia que tienen estas es que uno dice, este es un fruto. No, aquí hay muchos frutos, ¿ya? Y a lo mejor se van a ir de espalda cuando lo sepan. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que en la frutilla, lo rojo que uno ve tan rico que uno se come finalmente de la frutilla, es el tallo de la planta que se engrosó. Algo muy parecido a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se engrosó, engrosó, engrosó y dejó como metido dentro de este tallo a estas cosas que uno normalmente conoce como las semillas. Pero querido amigo, querida amiga que estás viendo y escuchando en este momento, esas cosas son los frutos. Estas cositas son aquenios. ¿Te acuerdas los aquenios como la semilla o sea, el fruto, disculpa, de maravilla? Esos son iguales, son frutos secos, ¿cierto? Indehiscentes. Y un conocarpo tiene millones de aquenios, solo que están metidos, ¿cierto?, dentro de esta estructura que es el tallo, que, por así decirlo, es un tallo dulce que uno se come, ¿cierto?, que es muy rico. Y los frutos son estos. Entonces, no más. Esto quiere decir que dentro de cada uno de estos mini aquenios hay una mini semilla y esa es la mini semilla que da origen a la frutilla. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante y la verdad de la frutilla. Es un fruto falso. ¿M? Para que lo tengan claro, ¿cierto? Eh, que han vivido engañados toda la vida, ¿ya? Hasta el día de hoy. Este es un fruto falso. ¿M? Para que lo tengan clarito. Esto que está acá se llaman cipselas. Las cipselas son las típicas, estos frutos de estos que uno sopla, los dientes de león, ¿cierto?, y se vuelan. Se llaman cipselas. Eh, ¿Qué son las cipselas? Aquenios. Son aquenios también, pero la diferencia de un aquenio como del fruto de la maravilla es que este aquenio tiene una estructura para la dispersión por el aire. Se llaman cipselas, como las del diente de león, por ejemplo. ¿Mm? Esa es una cipsela. Es un aquenio con esta estructura que sirve para la dispersión por el aire, que tiene, porque uno podría decir, ¿por qué no es una sámara entonces? Ya, porque la dispersión, la forma de la sámara es distinta. Esta tiene como una forma más, ¿cuánto se llama? Así como de pluma, ¿no? Una forma más de pluma. Tiene un nombre específico, en este momento no lo recuerdo, pero para que lo tengan claro, ¿cierto? Que esto también es una Kenny, ¿cierto? Que tiene la posibilidad de dispersión por el aire. Otro tipo de fruto bien interesante que también es falso son los o pepónides, como los melones, los pepinos, las sandías, en fin. Básicamente por la misma razón anteriormente descrita. Esto, aparte de el ovario, también eh, es- también está formando o está formado por parte del tallo, ¿sí? De hecho, lo que uno se come, por así decirlo, de esto es el tallo. ¿Sí? El tallo que se engruesa y adquiere, ¿cierto? También las propiedades y las características dulces, ¿cierto? Que son muy ricas. En lo personal a mí no me gustan mucho los melones ni la sandía, pero a la gente en general sí les gusta mucho. Los zapallos italianos también, que tampoco me gustan mucho, también son pepones, ¿ya? Porque aquí están formando partes, por ejemplo, del tubo floral, o sea, de la estructura de la flor, y también estructuras del tallo, ¿ya? Entonces también es un fruto falso. Y esta, que es la granada, ¿cierto? Se llama balausta, también es un fruto falso, ¿sí?
porque es como, no sé si se han dado cuenta, pero esto es una cariopsis, ¿sí? Un grano igual que el del choclo, pero que están muy juntos, ¿cierto? Pero también esta estructura grandota, ¿sí? Que es está formado por el tallo. El tallo que, por así decirlo, como que se engrosó y, eh, ¿cómo decirlo? Se puso, así como englobó a estos granos, estas cariópsides, y las dejó dentro. Y formó un gran fruto. Entonces, las balaustas, que son las granadas, también son un fruto falso. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ciertos ejemplos de frutos falsos, han vivido engañados toda la vida hasta el día de hoy, porque hoy en día aprendieron, ¿cierto?, que estos frutos que uno consume tan comúnmente, ¿cierto?, son frutos falsos. Por último, vamos a ver las infrutescencias, porque si existen las inflorescencias, también existen las infrutescencias, ¿cierto? Y acá yo pongo dos, pero hay más. Están los síconos y las sorosis. Los síconos, el ejemplo más común son los higos, ¿sí? Eh, que básicamente los higos, si ustedes se fijan, esta estructura blanquecina es parte del tallo, pero esto que uno se come aquí adentro es muchos frutos que están aquí dentro, porque aquí adentro estaban las flores, ¿sí? Obvio, pues se están formando el fruto. Entonces, aquí adentro, ¿cierto? Se genera toda la polinización, generalmente por hormigas o bichitos que entran aquí a estas flores, ¿cierto? Eh, y generan los higos. Y estos higos, ¿cierto? En realidad que son muy ricos, los millones de frutos están aquí adentro, por eso son infrutescencia, porque son un conjunto de muchos frutos chiquititos que están aquí adentro. En realidad, esto no es un puro fruto, aquí hay millones y millones de frutos. A eso quiero llegar con la idea, que esto no es un solo fruto, una sola fruta, esto es una millonada de frutos pequeñitos que están formando esta estructura, ¿cierto? Grandota que se llama sícono. ¿Ya? Pero recuerden, ¿cierto? Que cuando ustedes comen higo, no están comiendo un higo, están comiendo millones de higos, ¿ya? Porque aquí adentro hay millones de frutos chiquititos, porque las flores también eran muy pequeñitas. Y este, que se llama sorosis, que es el de las piñas, ¿cierto? No sé si alguna vez habían visto cómo crecían las piñas, estarán, así crecen. También, pues, esto estaba formado por una inflorescencia y cada una de las flores formó, por así decirlo, una parte de la piña. No sé si como una parte de la gran piña que se forma. Entonces, al final, y como estaban todos juntitas en un solo tallo, se fusionan y forman un gran fruto, que es la piña. ¿Te fijas? Entonces, por así decirlo, cada una de esas como celdita que tiene la piña era una flor que formó un fruto, que ese fruto se puso ahí, ¡chuc! Se puso acá, ¡chuc! Y como estaban todos juntos, se fusionaron y formaron una sola gran estructura que es la piña que uno conoce, que es tan rica, ¿cierto? Que es la que uno consume eh, siempre. ¿Mm? Bueno, pues esos son los tipos de frutos. Espero que les haya gustado, que les haya sacado algunas dudas, ¿cierto? Espero que no haya sido tan fome también, como les digo, que les haya gustado. Bueno, invitados, ¿cierto? A que el día de mañana, cuando vean, ¿cierto? O consuman cualquiera de estos frutos, traten de recordar, ¿cierto? Tal vez los nombres o las características que estos tienen, para, ¿cierto? Ir aplicando estas materias que uno va viendo con ustedes de esta manera. ¿M? Así que finalmente ese es el llamado y recuerden que la idea, ¿cierto? Es aprender. eh, a conocer un poquito más tanto lo que comemos y qué es finalmente lo que comemos, ¿ya? Así que es bien interesante, espero que les haya gustado, como les digo, y les haya llamado la atención, que hayan aprendido algo nuevo, porque no todo el mundo lo conoce, entonces de seguro debe haber sido un aprendizaje nuevo. Y espero también que les haya gustado. ¿M? Así que muchas gracias y que estén muy bien. Chao.